Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos en este lunes nuevamente juntos. La semana pasada no tuvimos Momentos de Victoria porque era nuestra semana misionera, pero ahora ya estamos aquí. Vamos a orar en esta tarde. Mi Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque nuevamente estamos aquí para buscar tu rostro, para aprender de ti, para, Señor bendito, crecer en el conocimiento de tu palabra. Háblanos, Señor, a través del Espíritu, Señor, acerca del templo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén. La última vez que estuvimos juntos, el viernes, estuvimos hablando de la entrada triunfal. Y fue hermoso aprender de la entrada triunfal. Pero ahora vamos a aprender de la purificación del templo o la autoridad sobre la casa. Y dice la palabra de Dios en el versículo, el capítulo 21 de Mateo, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les dijo, ¿oyes los que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. La limpieza del templo tuvo lugar el lunes después de la entrada triunfal, un día después de la entrada triunfal. Marcos nos dice lo siguiente, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es la escena. Los miles y miles habían estado junto al camino en la entrada triunfal de Jesús, cabalgando junto a las expresiones de bienvenida de las multitudes, y se dirigió directamente a la escalinata del templo. Marcos dice que entró al templo y miró alrededor todas las cosas, observando lo que ocurría. Desde un costado observó toda la corrupción. Transcurrido un tiempo, con corazón quebrantado y cansado, se fue y volvió a Betania para pasar ahí la noche del domingo. Y al levantarse el lunes de mañana, volvió al templo y lo limpió de todo aquello que profanaba su santidad. Hay 4 cosas que vamos a hablar acerca del templo en la última semana de la vida de nuestro Señor Jesús. Primero, Jesús estaba terminando su ministerio en el templo, en la casa de oración del Padre, el lugar donde moraba la presencia de Dios de una manera muy, muy especial. Estaba por terminar su vida en la tierra, un glorioso ministerio cumpliendo de manera perfecta la voluntad de Dios. En la víspera, al observar en el templo desde un costado que estaba aconteciendo, sus pensamientos tuvieron que ser muy contemplativos, pensamientos que meditaban en su Padre, en su propia vida, a punto de ser completada. Era el gran sacrificio que pagaría por los pecados de cada uno de nosotros. En la corrupción que le rodeaba en el templo, en la adoración que en cambio tendría que tener lugar ahí y en tantas otras cosas más. ¡Qué tremendo! Su corazón se sintió tan cerca de Dios y sin embargo estaba quebrantado y llorando interiormente. Ahí mismo, enfrente suyo, había un cuadro de pecado tan terrible por lo cual habría de morir. El templo mismo,
el lugar donde la gente tenía que encontrar la posibilidad de acercarse a Dios, estaba corrompido por los hombres. Se había convertido en cualquier cosa menos en una casa de oración. Era un lugar para el comercio, para la codicia del hombre. Ahí en el lugar donde entró el Señor era el lugar de los gentiles. Entonces ahí los gentiles deberían de venir a buscar al Señor. Jesús estaba demostrando quién era Él al limpiar el templo. Estaba proclamando a todas las generaciones que Él tenía el derecho de determinar cómo debería de ser usado el templo y tenía el derecho de purgarlo de corrupción. Como hijo de Dios que Él era, el templo era su morada, el lugar donde se debía conocer de manera especial la adoración a Dios. Al limpiar el templo, Jesús estaba revelando cómo los hombres deberían de tratar y de usar el templo de Dios. La cuarta cosa es que Jesús comenzó y terminó limpiando el templo. Las dos limpiezas fueron eventos separados que marcaron la inauguración y la conclusión de su ministerio. Con ello se demostró la importancia del templo como casa de Dios para la oración y la salvación de la gente. Cuando Jesús entró a Jerusalén, no subió al palacio del rey ni a las cortes de los gobernantes, en cambio fue al templo, a la casa de Dios. Su reino no era de este mundo, no era físico, sino del cielo, del mundo espiritual. Su autoridad y gobierno se manifestaba en el templo de Dios y en el corazón de la gente. Por eso subió al templo, para enseñarnos, para limpiarlos y enseñarnos cómo debemos de usarlo. El tiempo, es preciso que uno entienda el plano del templo para ver lo que estaba ocurriendo en este acontecimiento. El templo estaba asentado en la cima del monte de Sión y se cree que cubría una superficie aproximadamente de 30 acres. Consistía en dos partes: el edificio del templo propiamente dicho y los atrios del templo. En la lengua griega tiene dos palabras diferentes para distinguir entre un lugar y otro. El edificio del templo, el naos, era una pequeña estructura ornamentada ubicada en el centro de la propiedad del templo. Se le llamaba lugar santo o santísimo y solamente el sumo sacerdote entraba ahí a orar. Y solamente podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. Los atrios del templo, hierón, eran 4 atrios que rodeaban el edificio del templo y según los judíos decrecían en importancia. Es esencial recordar que grandes muros separaban los atrios entre sí. Primero estaba el atrio de los sacerdotes. Este rodeaba el lugar santísimo, que simbolizaba la presencia misma de Dios. Solo a los sacerdotes les era permitido entrar en este atrio. Ahí estaban los grandes mobiliarios de la adoración, el altar de ofrenda quemada, la fuente de bronce, el candelabro de los 7 brazos, el altar de incienso y la mesa con los panes de la propiciación. Y luego seguía el atrio de los israelitas. Era un inmenso atrio donde se reunían los adoradores judíos para celebrar servicios conjuntos en los grandes días de fiesta. También era el lugar donde los adoradores entregaban sus sacrificios a los sacerdotes. El tercero era el atrio de las mujeres. Normalmente las mujeres estaban restringidas a esta zona, excepto por la adoración. Sin embargo, podían entrar al atrio de los israelitas cuando venían a sacrificar o a participar de la oración conjunta en uno de los grandes días de fiesta. Y luego el atrio de los gentiles era el último. Cubría un vasto espacio que rodeaba a los otros atrios y era el lugar de adoración de los gentiles convertidos al judaísmo.
3 hechos deben de ser destacados en cuanto al atrio de los gentiles. Era el atrio más alejado del centro de adoración, del lugar santísimo que representa la presencia misma de Dios. Un gran muro separaba el atrio de los gentiles de los otros atrios, impidiendo a los gentiles un mayor acercamiento a la presencia de Dios. En efecto, había carteles a lo largo de todo el muro amenazando de muerte a todo gentil que se atreviese a pasar por ahí. Eran tan rígidos que no dejaba que alguien que no era judío pasara por ahí. Y fue en el atrio de los gentiles donde tenía lugar tanto el comercio. En el interior de sus muros funcionaban regularmente un mercado. Y la pregunta es, ¿cómo se pudo entrar un mercado al templo de Dios? Muy sencillamente, por la codicia. Los adoradores necesitaban animales como bueyes, ovejas, palomas, incienso, harina, aceite y otros elementos, ovejas, palomas. Tenían que traerlo. Los peregrinos caminaban mucho tiempo y tenían que cambiar el dinero. En algún momento de la historia del templo, los sacerdotes decidieron aprovechar ellos mismos el mercado en vez de dar toda la ganancia afuera. Entonces tenemos que entender, de modo que los sacerdotes comenzaron a establecer puestos dentro del atrio de los gentiles y a rentar los lugares exteriores y a darles en concesión a otros, que con frecuencia resultaban ser miembros de la misma familia de los sacerdotes. Está igual que ahora, con toda la corrupción. Tenemos que entender, todo esto viene desde antes. El propietario de los puestos o espacio era el sumo sacerdote o Anás. El atrio estaba cubierto de puestos donde los adoradores podían alquilar todo tipo de servicio que necesitaban. La atmósfera era la de un intenso tráfico y movimiento comercial. Nada de adoración, nada de oración. Recordando a los miles y miles que asistían a las grandes fiestas judías, podemos imaginarnos la ruidosa conmoción. Probablemente nos quedábamos cortos al imaginarnos la imagen. ¿Quién puede imaginarse a miles de animales con sus ruidos peculiares, sus excrementos y sus olores dentro del templo de Dios? ¿Y para qué? ¿Qué llevaría a los hombres a abusar de tal manera del centro de adoración de Dios? Como arriba dijimos, la codicia. La codicia. No es asombrarse que Cristo hiciera lo que hizo. No tenía otra alternativa, porque Él era el Hijo de Dios, el Mesías enviado al mundo para inaugurar auténtica adoración a Dios. Y no había esperanza de adorar en el atrio de los gentiles. Era totalmente imposible orar ahí. Y saben que no estamos tan lejos de eso. A veces metemos tantas cosas a la iglesia que la gente ya no puede orar. Metemos tanto ruido y la gente ya no puede adorar. Tenemos que recapacitar y conocer lo que el Señor dice de su templo, que era para adoración de los gentiles. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, perdón, Señor, por esa que pasó hace 2000 años. Pero perdón también por lo que está pasando ahorita, Señor. Gracias porque tú eres el Dios bueno, el Dios, Señor de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, lo hermoso que es la adoración, lo necesario que es la adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Enséñanos a respetar el templo tuyo. Gracias, Padre, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados.
Qué bueno que estuvimos juntos. Los espero mañana martes a las 6 de la tarde. Compartan. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.